Estás ahí, agazapado en las sombras de la historia, alimentándote de la voraz necesidad humana de pertenecer a algo más grande que un simple puñado de polvo y huesos. Te nutres de la urgencia de esos 3 hombres que suben la ladera del Tabor en el año 28 después de Cristo, buscando desesperadamente una señal que los separe del resto de la masa ignorante. Pedro, Jacobo y Juan no son simples pescadores en una excursión espiritual. Son los primeros reclutas de una insurgencia metafísica que necesita desesperadamente confirmar que su bando es el ganador. Lo que ocurrió en esa cima no fue una pacífica meditación matutina, sino una de las demostraciones de poder más crudas y calculadas de la antigüedad. De pronto, el aire se vuelve denso, la luz desgarra la realidad, y el Jesús que conocían, el hombre que sudaba y caminaba por el polvo, se convierte en un faro de energía pura que quema la retina. La verdad es que la transfiguración fue el primer gran mitin político de una nueva era. Un evento diseñado para consolidar el instinto tribal de los elegidos. No se trataba de paz, sino de jerarquía. Al aparecer Moisés y Elías, el pasado más glorioso de Israel le estaba dando el visto bueno al presente más disruptivo. Era la vieja guardia entregando las llaves de la ciudad al nuevo caudillo frente a testigos seleccionados a dedo. Da un paso atrás por un instante y observa el patrón. Esta escena de luz cegadora en el siglo I es exactamente idéntica a las cumbres de poder que vemos hoy en las sombras de los rascacielos de cristal, donde los antiguos líderes de la industria se reúnen con los nuevos genios tecnológicos para decidir quién dominará el próximo siglo. La misma parafernalia, el mismo secretismo, la misma validación de la tribu dominante. Solo unos pocos logran ver la maquinaria política y el instinto de dominio detrás de lo que otros llaman simplemente sagrado. Y si tú eres uno de esos pocos que prefiere la crudeza de la realidad sobre el consuelo de la fe ciega, deberías unirte a este círculo de análisis profundo suscribiéndote ahora para no perderte lo que el sistema intenta ocultar. Esa es la mentira reconfortante que han intentado venderte durante 2 milenios, que fue un momento de pura espiritualidad etérea. Pero la matemática del poder no miente. Moisés representaba la ley, Elías representaba la profecía. Al colocarlos a ambos flanqueando a Jesús, el mensaje para los discípulos era claro. Nosotros somos los dueños de la narrativa total. Fue un golpe de efecto psicológico brutal. Pedro, en un arrebato de puro instinto de preservación tribal, sugirió levantar 3 tiendas. Quería atrapar el momento. Quería embotellar la divinidad para decir, esto es nuestro y de nadie más. Pero el cielo no acepta contratos de alquiler. Una nube los cubrió y el terror se apoderó de ellos porque el poder absoluto no se comparte, solo se impone. Y ahí, en ese silencio aterrador, la voz que surgió de la nada no pidió diálogo, pidió obediencia absoluta. La realidad de esa montaña opera en una frecuencia mucho más sombría de lo que te contaron en la escuela dominical. Fue el nacimiento de una exclusividad que cambiaría el mundo mediante el fuego y la palabra, dejando fuera a todo aquel que no fuera capaz de ver la luz en la cima del Tabor. Pero el reflejo en el espejo de la historia nos muestra algo más perturbador, que seguimos buscando esa misma validación en cada líder que nos promete que somos especiales, que somos los elegidos, mientras nosotros, como parásitos de la certidumbre, seguimos subiendo la montaña esperando que alguien nos diga que nuestra tribu es la única que tiene la razón. El Tabor no fue el final de un misterio, sino el inicio de una guerra de identidades que todavía hoy, en pleno siglo XXI, estamos perdiendo. Tú ahí, sentado frente a la pantalla, quizás creas que estás a salvo de este tipo de manipulación, porque te consideras un hijo de la razón, un escéptico moderno que no se deja deslumbrar por luces en una montaña. No te engañes. El mecanismo de control no ha cambiado ni un ápice, solo ha refinado sus herramientas para que no huelan a incienso, sino a silicio y datos. Da un paso atrás y mira el patrón que se repite como una fractura en el cristal de la historia. Lo que ocurrió en el Tabor fue el prototipo de la cámara de eco perfecta, un diseño arquitectónico del espíritu donde la disidencia es imposible, porque el espectáculo es tan abrumador que anula la corteza prefrontal del observador. Los discípulos no fueron testigos de una revelación. Fueron víctimas de un asalto sensorial diseñado para anclar en su memoria una jerarquía inamovible. Fue el marketing más agresivo de la antigüedad. Tomar 2 figuras de autoridad indiscutible, Moisés y Elías, y usarlas como sellos de aprobación para un nuevo producto ideológico. Es lo mismo que hacen las corporaciones hoy, cuando vinculan a una figura histórica con su nueva campaña publicitaria. Es la transferencia de prestigio para validar una agenda que, de otro modo,
sería demasiado disruptiva para ser aceptada sin resistencia. Pero para entender la magnitud del engaño, tenemos que mirar hacia otro momento del tiempo, un espejo que refleja exactamente la misma estructura de poder, bajo un disfraz completamente distinto. Imagina ahora, no una montaña en Galilea, sino el campo de Marte en París, junio de 1794. Maximilien Robespierre, el arquitecto del terror, está en la cima de una montaña artificial construida con madera y yeso. El escenario es diferente, pero el guión es idéntico. Robespierre no está ahí para hablar de democracia, sino para inaugurar el culto al Ser Supremo. Al igual que en el Tabor, hay una puesta en escena cuidadosamente coreografiada. Hay fuego, hay himnos, y hay una figura central que pretende descender de la cumbre con una nueva verdad absoluta para salvar a la nación. Robespierre, al igual que los gestores de la narrativa en el Tabor, entendió que el ser humano es un animal que necesita ser pastoreado por el asombro. La montaña artificial de Robespierre era su propio Tabor secular. Intentaba monopolizar la moralidad para que nadie pudiera cuestionar la guillotina. Si tú controlas lo que el pueblo percibe como lo sagrado, ya sea una divinidad en una nube o la razón en una montaña de yeso, tienes el permiso tácito para eliminar a cualquiera que no se postre. La historia no es lineal, es un círculo de ambición que utiliza el teatro para ocultar los hilos de la marioneta. Esa es la verdad que te incomoda porque nos despoja de nuestra supuesta autonomía. Vivimos en una búsqueda constante de montañas. Buscamos líderes que nos den esa dosis de dopamina metafísica, que nos haga sentir parte de una élite cognitiva o espiritual. En el Tabor, los discípulos querían construir tiendas porque el ser humano detesta la incertidumbre. Preferimos vivir en una mentira gloriosa y estructurada que enfrentar la intemperie de la duda. Queremos que el cielo se abra y nos diga que estamos en el bando de los ganadores. Y aquí es donde la trampa se cierra sobre ti. Esa necesidad de validación externa es la que permite que los sistemas de poder actuales sigan operando con la misma eficiencia que en el siglo I. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas veces has visto a una figura política o a un gurú tecnológico presentarse envuelto en una luz de inevitabilidad histórica? Te dicen que el futuro es suyo, que las leyes del pasado se inclinan ante ellos, y tú, como Pedro, Santiago y Juan, sientes ese escalofrío de pertenencia que nubla tu juicio crítico. El Tabor no fue un milagro, fue un manual de instrucciones sobre cómo domar la voluntad humana a través de la exclusividad. Y es que el poder absoluto no se conforma con obedecer tus actos, necesita poseer tu imaginación. En el momento en que esa nube cubrió a los apóstoles y la voz retumbó, el espacio para el pensamiento individual desapareció por completo. No hubo preguntas, no hubo debate, solo hubo terror y la orden de no decir nada hasta que el plan estuviera cumplido. Eso es lo que el sistema intenta ocultar bajo capas de teología y devoción. Que el silencio de los testigos era parte esencial del golpe de estado psicológico. Se les prohibió hablar para que la experiencia fermentara en su inconsciente, transformándose de un recuerdo confuso en un dogma inexpugnable. Esta es la técnica del trauma selectivo. Creas una experiencia de alto impacto emocional, la rodeas de misterio y luego prohíbes su análisis racional. Lo que obtienes no es un seguidor, sino un fanático que defenderá la narrativa hasta la muerte, porque su propia identidad ahora está ligada a ese momento en la montaña. El espejo de la historia nos devuelve una imagen aterradora. Somos los mismos hombres asustados, buscando desesperadamente una nube que nos diga qué pensar, mientras los arquitectos del poder siguen construyendo montañas, reales o virtuales, para asegurarse de que nunca miremos hacia el abismo de nuestra propia libertad. Piensa en los algoritmos que hoy deciden qué realidad consumes. Son tus montañas particulares. Te rodean de figuras que ya respetas, de ideas que ya compartes, y te presentan una versión transfigurada de la realidad donde tú siempre tienes la razón y los otros están en la oscuridad. Es el mismo mecanismo de segregación tribal del Tabor. Te hacen sentir elegido. Te hacen sentir que posees una verdad que el resto del mundo no puede ver. Pero la realidad de esa frecuencia opera en una zona donde tu voluntad es el combustible del sistema. El sistema no quiere que te salves, quiere que te quedes en la tienda que intentaste construir en la cima, consumiendo la narrativa que ellos han preparado para ti. La guerra de identidades que mencioné antes no se libra en campos de batalla, se libra en la forma en que percibes la autoridad. Si sigues esperando que una voz desde la nube resuelva tus dilemas, ya has perdido la batalla.
La única forma de romper el hechizo del Tabor es descender de la montaña por tu cuenta, ignorando la luz cegadora y buscando la verdad en los valles grises, donde no hay efectos especiales, solo la cruda y difícil autonomía del individuo que se niega a ser un simple espectador del espectáculo ajeno. Pero claro, eso requiere un valor que la mayoría prefiere canjear por el consuelo de una obediencia bien empaquetada. ¿Eres tú uno de los que bajarán, o te quedarás arriba esperando que la nube vuelva a hablarte? La respuesta a esa pregunta es lo que realmente define tu posición en este juego de sombras, donde el poder es la única divinidad que nunca se transfigura. Da un paso atrás y mira el reflejo en el acero frío de la historia, porque el truco nunca ha cambiado, solo ha mejorado su resolución. Viaja por un instante desde las cumbres de Galilea hasta las explanadas de Nuremberg en 1934. Parece un salto absurdo, un sacrilegio para unos, una exageración para otros, pero la arquitectura del poder es perezosa y repite sus éxitos. En aquellas noches alemanas, un arquitecto llamado Albert Speer no necesitó una transfiguración mística para hipnotizar a las masas. Le bastó con 152 proyectores antiaéreos apuntando directamente al vacío del cielo. Lo llamaron la Catedral de Luz. Las columnas de energía blanca creaban una estructura inmaterial que envolvía a miles de personas, haciéndolas sentir que no estaban en un campo de tierra, sino en un templo sagrado donde la realidad cotidiana había sido suspendida. Es exactamente el mismo mecanismo del Tabor. El individuo se disuelve, la luz te separa del suelo, te quita el peso de la responsabilidad personal y te entrega algo más grande, algo aterrador y hermoso a la vez que te exige silencio y obediencia. La nube de hace 2000 años y los focos de Speer cumplen la misma función técnica, anular tu visión periférica para que solo puedas mirar hacia arriba, hacia el líder, hacia la voz que emana de la incandescencia. Es una trampa de perspectiva, un hackeo visual que se salta tu corteza prefrontal y va directo a tu sistema límbico. Te están vendiendo trascendencia, pero te están cobrando con tu capacidad de juicio. Y aquí es donde la cosa se pone fea para tu ego. No voy a pedirte perdón si lo que digo te resulta incómodo, o si mis conclusiones rompen los esquemas de seguridad que has construido para sentirte a salvo en tu burbuja de certezas. La verdad no tiene la obligación de ser amable contigo, ni de validar tus prejuicios. Si respetas esa honestidad brutal, si prefieres el impacto de un hecho crudo antes que la caricia de una mentira institucionalizada, suscríbete a este canal ahora mismo. Si lo que buscas es que alguien te dé la razón y te mantenga dormido, puedes marcharte, porque aquí no vendemos consuelo. El espejo entre el Tabor y la propaganda moderna es tan nítido que asusta si te atreves a mirarlo de frente. En ambos casos, el objetivo es la creación de un espacio excepcional, donde las leyes de la lógica no aplican. Los discípulos en la montaña querían quedarse allí para siempre, querían construir tiendas, querían congelar el éxtasis porque el valle, con su gente enferma y sus problemas políticos, era demasiado real, demasiado sucio. El sistema de hoy hace lo mismo con tus pantallas. Te ofrece un Tabor digital continuo. Te rodea de una luz azul que te aísla de la complejidad del mundo real, sustituyendo la verdad por la intensidad de la experiencia. No importa si lo que dice la voz en la nube es cierto o no, lo que importa es que te hace sentir algo. La emoción es el nuevo dogma. Si te hace sentir especial, si te hace sentir parte de una élite que ve lo que otros no ven, entonces lo aceptas sin rechistar. Pero la realidad de esa frecuencia opera bajo una premisa sombría. El que controla la luz, controla tu voluntad. Mira cómo operan los cultos de personalidad contemporáneos en las redes sociales. No son diferentes a esos hombres que bajaron de la montaña con los ojos quemados por la gloria. Se crean cámaras de eco que funcionan como montañas virtuales de alta fidelidad. Entras en ellas y solo escuchas la voz que ya querías escuchar. La luz te ciega para que no veas que, fuera de ese círculo, el mundo es infinitamente más complejo de lo que tu narrativa te permite entender. La transfiguración moderna no ocurre en la cara de un profeta, sino en el perfil de un influencer o en el discurso de un político que te promete que tú eres el elegido, que tú eres el puro, que tú eres el que tiene la verdad mientras el resto vive en la oscuridad. Es el narcisismo de las pequeñas diferencias elevado a categoría de religión de Estado. Te hacen creer que subir a esa montaña es un acto de rebeldía, cuando en realidad es el acto de sumisión más absoluto que existe. El sistema no teme a tus opiniones radicales. El sistema teme que decidas no subir a la montaña.
que te quedes en el valle, en lo gris, analizando los datos sin el filtro de la epifanía emocional. Hay más, mucho más. La verdadera tragedia de este ciclo eterno de espejos es que siempre termina en una caída. El problema de vivir en la luz de la transfiguración es que el ojo humano no está diseñado para el resplandor infinito. Tarde o temprano, la nube se disipa, los focos se apagan o la batería del móvil muere. Y entonces te encuentras solo, en la oscuridad, con una realidad que ya no sabes cómo manejar, porque has atrofiado tus músculos críticos. Aquellos que se quedaron prendados de la Catedral de Luz en Nuremberg terminaron marchando hacia la aniquilación total, convencidos hasta el último segundo de que su causa estaba bañada por una luz superior. Los que hoy se quedan atrapados en el tabor del algoritmo terminan perdiendo la capacidad de empatizar con cualquier ser humano que no comparta su frecuencia exacta de luz. Te han convertido en un procesador de datos sesgados que se cree un guerrero espiritual. Esa es la mentira reconfortante que el poder necesitaba que te tragaras para que dejes de ser un ciudadano y te conviertas en un devoto. El espectáculo de la autoridad nunca se detiene, solo cambia de plataforma, buscando siempre ese rincón de tu cerebro que todavía teme a la incertidumbre y prefiere la seguridad de una visión prefabricada. Pero recuerda, en el juego de las sombras, la luz más brillante suele ser la que se usa para que no veas quién está moviendo los hilos desde el otro lado del escenario. No es una revelación, es una táctica de distracción masiva que lleva funcionando desde que el primer hombre aprendió a usar el fuego para proyectar sombras en la pared de una cueva. La pregunta sigue en el aire, quemando, esperando que dejes de mirar el brillo y empieces a mirar el mecanismo que lo genera. Imagina por un segundo que despojas a nuestra civilización de sus pantallas táctiles, de sus redes eléctricas de alta tensión y de su retórica humanista de cartón piedra. Lo que queda bajo esa superficie brillante no es un vacío de progreso, sino un instinto primario que ha permanecido hibernando, intacto, bajo el asfalto de la modernidad. La realidad que te niegas a aceptar es que no hemos avanzado un solo milímetro desde las hogueras de la Inquisición. Solo hemos cambiado la madera húmeda por la fibra óptica. El espejo de la historia nos devuelve hoy la misma imagen distorsionada de siempre. Un grupo de primates aterrados por la complejidad del mundo, que prefieren quemar al disidente antes que admitir que no tienen la más mínima idea de lo que está ocurriendo. La tribu nunca ha buscado la justicia. La tribu busca la cohesión a través del sacrificio ritual del otro, del que es diferente, del que no repite el mantra con la misma intensidad. Si estás escuchando esto y sientes que el peso de estas verdades te va a impedir cerrar los ojos esta noche, si la sospecha de que somos simples marionetas de nuestros propios impulsos biológicos te quita el sueño, entonces has llegado al lugar indicado. Suscríbete y deja que esta vigilia compartida sea nuestro único refugio contra la masa. El mecanismo de este espejo es tan perfecto porque es invisible para quien está atrapado dentro de su reflejo. En 1793, las plazas de París se llenaban de gente que juraba estar pariendo la era de la libertad, mientras la guillotina no dejaba de caer sobre cuellos inocentes. Hoy, esas plazas se han vuelto digitales, y el verdugo es un algoritmo opaco que premia tu capacidad de odiar al bando contrario con una descarga de dopamina barata. No hay ninguna diferencia estructural. El sentimiento de embriagadora superioridad moral que sentía un campesino al ver rodar la cabeza de un aristócrata es exactamente el mismo proceso neuroquímico que experimentas tú al ver un hilo de Twitter destrozando la reputación de alguien que no comparte tu frecuencia política. Es una guerra tribal disfrazada de debate intelectual. Es el instinto de supervivencia de la especie canibalizándose a sí mismo para generar contenido. Muy pocos logran ver las manos que sostienen el espejo desde las sombras, y si tú eres uno de los que ha empezado a notar las huellas dactilares sobre el cristal, te invito a formar parte de este círculo de análisis donde no nos conformamos con el reflejo prefabricado. Suscríbete ahora para unirte a los pocos que prefieren la cruda realidad al confort de la mentira colectiva. La trampa final, la más sofisticada de todas, es convencerte de que tú estás fuera del juego, que tu educación superior, tus títulos colgados en la pared o tu ideología supuestamente iluminada te inmunizan contra el virus de la manada. Esa creencia es precisamente la herramienta que utilizan para controlarte con mayor eficacia. El sistema ha descubierto que es mucho más barato dejar que nos vigilemos y nos castiguemos unos a otros que pagar a una policía secreta tradicional. Nos han convertido en carceleros voluntarios de nuestra propia prisión ideológica. Al final del día, cuando el brillo azul de la pantalla se apaga
y te quedas a solas con tu respiración, lo único que queda es el vacío de una identidad construida sobre el rechazo sistemático al prójimo. No somos ciudadanos de una democracia global. Somos miembros de clanes digitales en guerra permanente por un territorio que ni siquiera existe, por una validación que se evapora en segundos. Y mientras nos despedazamos por las migajas de la atención social, la arquitectura del poder real sigue intacta, alimentándose de nuestra energía desperdiciada en batallas culturales, diseñadas en laboratorios de datos para mantenernos ocupados. El gran truco del siglo XXI no fue la invención de la inteligencia artificial, sino la proeza de convencerte de que tu inteligencia natural no está siendo hackeada cada vez que sientes una chispa de indignación. Esa rabia que recorre tu cuerpo al leer una noticia, ese impulso irrefrenable de compartir una crítica mordaz para humillar al contrario, ese no eres tú. Es tu ADN reaccionando a un estímulo diseñado específicamente para activar tu modo de combate. No eres un guerrero de la verdad. Eres una unidad de procesamiento en un servidor ajeno que monetiza tu estrés y tus prejuicios. La historia no se repite. La historia es un bucle cerrado del que no queremos escapar, porque la alternativa, la libertad absoluta de pensamiento, es un desierto demasiado frío para el primate promedio. Es mucho más fácil ser un esclavo con un bando asignado que un hombre libre caminando en la oscuridad. El cerebro humano procesa el rechazo de la tribu exactamente en las mismas áreas donde se registra el dolor de una herida física abierta.